Hemos venido estudiando la serie de Regreso al Futuro, en donde iniciamos el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy terminamos el capítulo 1, estudiando de los versículos 16 en adelante hasta el 20, porque el 20 lo hemos mencionado en cada sermón prácticamente. Iniciamos el estudio con el capítulo 1 y en los primeros versículos se nos describe que el libro es básicamente la revelación de Jesucristo. Y hoy es el cuarto sermón de esta serie. En el primero vimos la revelación de Jesucristo parte 1. En el segundo sermón hablamos de características de una verdadera iglesia de Cristo. El tercer sermón fue la segunda parte de la revelación de Jesucristo. Y hoy estudiaremos los últimos versículos de este capítulo. Y le he titulado La revelación de Jesucristo parte 3 porque nos muestra de manera contundente características del Cristo glorificado. El Cristo que nadie conoce, el Cristo que necesitamos conocer. Después que los versículos previos describen a Jesús como un sumo sacerdote, con su túnica hasta los pies, con el cinto de oro, con los ojos como llama de fuego que hablan de su omnisciencia, sus pies como bronce bruñido que describen su poderoso rol como juez, y su voz como muchas aguas que describen su omnipotencia. Llegamos al versículo 16 que dice: en su mano derecha tenía 7 estrellas. Versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas. La mano derecha o la diestra por lo general se asocia con fuerza o apoyo. Y quizá porque la mayoría de personas son más fuertes con la mano derecha. Son más capaces y más hábiles con la mano derecha. Por eso escuchamos la expresión: Él es mi mano derecha, o en quien me apoyo. La mano derecha también tiene un significado muy claro en la Biblia y es importante analizarlo para entender qué es lo que Apocalipsis nos está diciendo, que Cristo tiene unas estrellas en la mano derecha. La palabra diestra en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que es la misma Biblia de las Américas sin el voceo, esta palabra diestra aparece 79 veces en toda la Biblia y la frase mano derecha aparece 39 veces. Así que la mayoría de estas 128 veces que hacen alusión a la mano derecha o a la diestra, hacen referencia en realidad a poder, protección y autoridad. Voy a estar mencionando varios versículos a lo largo del mensaje, pero yo quiero que usted se mantenga ahí en Apocalipsis 1, del 16 al 20. Les voy a leer algunos ejemplos de cómo la Biblia menciona la diestra o la mano derecha en relación con poder. Éxodo 15:6 dice: tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. El Salmo 89:13 dice: tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. El Salmo 110:1 dice: dice el Señor a mi Señor, cuando Dios Padre le habla a Dios Hijo, siéntate a mi diestra, o sea, al lugar de autoridad, al lugar de poder, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Marcos 16:19 dice: entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, al lugar de poder y de autoridad. Y Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Así que la diestra en la Biblia es señal de poder, señal de autoridad, señal de un lugar de pleno poder, de plena seguridad. Así que la diestra de Cristo, si algo está en la diestra de Cristo, en la mano derecha de Cristo, está en un lugar de absoluto poder, de absoluta autoridad, de absoluta seguridad. Jesús tiene el control de todas las cosas y en este caso dice el versículo que en su mano derecha tiene 7 estrellas. 7
estrellas. Ahora, hemos mencionado en los sermones anteriores el versículo 20, pero lo vamos a leer. Salte al versículo 20 de capítulo 1 de Apocalipsis. Dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, o sea, está hablando Cristo, y de los 7 candelabros de oro, porque recuerden que cuando Juan tiene la visión del Cristo glorificado, lo ve en medio de unas lámparas de aceite. Entonces dice: este es el misterio, esto es lo que significan las lámparas y esto es lo que significan las estrellas. Dice acá, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así que lo que ve Juan aquí en el versículo 16 es al Cristo glorificado, y en su diestra tiene 7 estrellas. Y luego Jesús mismo nos dice que esas 7 estrellas son los 7 ángelos, que es la palabra en griego, los 7 mensajeros de las 7 iglesias. La palabra ángelos en griego puede significar ya sea ángel literal o puede significar mensajero. Y en este caso es obvio que la alusión que se hace a los 7 ángeles de las iglesias es a los 7 mensajeros de las iglesias, o los 7 encargados de traer el mensaje de la palabra de Dios a cada una de las 7 iglesias de Asia a las que se dirige este mensaje. Así que las 7 estrellas que Jesús tiene en su mano derecha son los 7 pastores, son los 7 predicadores, son los 7 encargados de traer el mensaje de la palabra de Dios a cada una de las 7 iglesias representadas como los candelabros, porque la iglesia debe ser luz en medio de las tinieblas. Significa que cada pastor, cada mensajero, cada predicador de cada iglesia local está en un lugar de seguridad, está en un lugar de poder que es la mano de Cristo. Y obviamente eso nos deja en una posición de paz, eso nos deja en una posición de descanso, porque Dios sabe quién es el hombre asignado a cada congregación local, o los hombres, porque en la Biblia se habla de un liderazgo múltiple. Él sabe quién es la persona que ha de liderar y de dirigir cada iglesia local. Y es interesante pensar en la asociación de los pastores o los mensajeros de las iglesias con estrellas. Y 2 libros clave para la interpretación de Apocalipsis son Daniel y Ezequiel. Y en Daniel 12 encontré lo siguiente. Dice: y muchos de los que duermen, o sea, los que están muertos, en el polvo de la tierra despertarán. O sea, Daniel está hablando de la resurrección. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. O sea, Daniel ya desde el Antiguo Testamento estaba diciendo: hay 2 lugares a donde serán resucitados los que mueren, unos a la salvación y otros a la perdición. Versículo 3: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, o sea, como las estrellas, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. O sea, Daniel 12:3 relaciona los testigos fieles, los que guiaron a muchos a la justicia, los relaciona con las estrellas, porque las estrellas sirven y sirvieron por muchísimos años como guía. Hoy ya tenemos GPS. Hoy tenemos en el celular la habilidad de ver mapas por donde vamos. Pero en la antigüedad y por la mayoría de la historia de la humanidad, las estrellas sirvieron de guía. Y Daniel hace esa asociación entre las estrellas en el firmamento con los que sirvieron de guía a la justicia. Job 38:7 dice: cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Obviamente está hablando de los ángeles que proclamaban a Dios, la gloria de Dios, eran los mensajeros de Dios, y hay una asociación de nuevo directa con las estrellas. Así que para la mente judía, cuando se lee que Jesús tiene las 7 estrellas y Jesús mismo dice que las estrellas son los mensajeros de las iglesias, en la mente judía había esa asociación de guía, de ser guía, de llevar a otros a la justicia.
Y esa es la función que tenemos los que traemos el mensaje eterno. Los pastores debemos ser los mensajeros de ese mensaje eterno. Debemos ser testigos fieles del evangelio. No estamos aquí para emocionar a la gente. No estamos aquí para ser motivadores. No estamos aquí para decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Estamos aquí para comunicarle a la gente lo que Dios quiere comunicar. Así que podemos descansar como iglesia de que el Señor sabe cuando quita y cuando pone pastores. Obviamente ustedes, a través de un análisis bíblico del carácter y la conducta y la enseñanza de un hombre, pueden determinar si tiene lo que se requiere para ser un pastor o no. Así que este es un mensaje esperanzador. No perdamos de vista el contexto de la gente que recibe Apocalipsis. Estas iglesias en Asia, en un momento de la historia donde estaba siendo perseguida la iglesia, y ellos reciben un mensaje en medio de la persecución, en medio de que los cristianos estaban siendo asesinados, en medio de que los cristianos no tenían la libertad para adorar al Señor con libertad. En medio de eso, Jesús dice: yo tengo a los pastores en mi mano, yo tengo a los mensajeros en mi mano. Así que si uno muere, así que si uno se enferma, así que si uno falla, así que si uno no puede seguir adelante, eso está bajo mi control soberano. Y eso ciertamente debió ser un mensaje muy esperanzador para la iglesia en el primer siglo, que les tocaba esconderse para poder adorar al Señor, reunirse a escondidas, correr. Muchos perdieron la vida en este tiempo. Y el Señor les dice: tranquilos, sus líderes están en mi mano. No teman, porque no solamente Él está en medio de las iglesias, obviamente Él tiene el control de todo, sino que también los pastores están en su mano. Porque quizás muchos pensarían que Dios se había olvidado de ellos. Quizás muchos dirían: Señor, te olvidaste de nosotros, nos están persiguiendo, están matando a nuestros hermanos, están matando a nuestros líderes. Señor, ¿te has olvidado de tu iglesia? El Señor dice: no. Yo tengo en mi mano derecha señal de poder, señal de autoridad, señal de seguridad, señal de dominio absoluto. En mi diestra están los pastores de las iglesias. Recordemos que los líderes estaban siendo perseguidos. El mismo Juan dice en el versículo 9 que él estaba preso allí en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Así que el primer punto que encontramos en el hecho de que Cristo tiene a los verdaderos pastores de las verdaderas iglesias, porque ojo, hay falsas iglesias y hay muchos falsos pastores. Es más, la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas son falsas, la mayoría. Si usted analiza la enseñanza, es solo que usted ponga un canal cristiano y de 10 prédicas ni media se acerca al evangelio verdadero. En lugar de eso han cambiado el evangelio por pedir dinero a toda hora en todos los ritmos, salsa, merengue y son. Todos los predicadores están pidiendo plata, hablando de sueños y de visiones y de cosas absurdas. Y se han olvidado de la obediencia a la Escritura. Así que las verdaderas iglesias y los verdaderos pastores, y si no sabe una verdadera iglesia, Apocalipsis nos da las claves para identificarlas. Está ahí en internet, puede buscar el segundo sermón, señales o características de la verdadera iglesia de Cristo. Esas verdaderas iglesias y esos verdaderos pastores están en la mano de Cristo. Así que el primer punto que encontramos aquí es que Cristo es la soberana autoridad de la iglesia. Cristo es la soberana autoridad de la iglesia. Por eso Él dice: en mi diestra, donde está el poder, donde está la fuerza, donde está la autoridad, allí está el liderazgo. Allí está quien rige, quien dirige. El Señor tiene absoluto control. Así que Cristo es la soberana autoridad de la iglesia. Y Cristo debe ser el que gobierne y el que dirija cada iglesia local. Por eso no podemos poner nuestros ojos en los hombres, porque en el momento en que Cristo diga: este lo voy a quitar de aquí, o este se va a morir, o este se va a enfermar, ustedes no pueden salir como ovejas despavoridas
que no tiene pastor, porque su pastor tiene que ser Cristo. Es Él el que tiene en su diestra el liderazgo. Luego nos dice, ahí continuamos leyendo el versículo 16, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Una espada aguda de 2 filos. Resulta que esta espada, igual nosotros en español tenemos quizás algunas palabras para describir algunos elementos cortopunzantes. Podemos decir navaja y todos pensamos es algo pequeño. Podemos decir daga, es un poquito más grande. Y luego decimos espada, y eso entra en una categoría grandísima de elementos cortopunzantes más grandes. Sin embargo, en griego habían varias palabras específicas para diferentes tipos de espada. Y la que se menciona aquí es una que se llama rhomphaia. La espada rhomphaia era una espada grande, era una espada de guerra, era una espada de batalla. No era la espada pequeña que usaban los romanos, que la cargaban también en su cinto para un contacto personal, 1 a 1, en batalla cuerpo a cuerpo. Esta era una espada grande, esta era una espada poderosa, esta era una espada que no era para batalla cuerpo a cuerpo cercano, sino era más distante. Era una espada contundente, era una espada que si uno era golpeado con ella, no había manera de sobrevivir. Así que cuando dice aquí que salía una espada aguda, dice había una rhomphaia, era esa espada gigante aguda saliendo de su boca con 2 filos. Y la metáfora de esta espada saliendo de la boca de Cristo es importante porque se menciona varias veces en el mismo libro de Apocalipsis. ¿Qué significa esta espada? Cuando Jesús le habla a la iglesia de Pérgamo, ahí en el capítulo 2, Él inicia identificándose como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Entonces inicia su mensaje diciendo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Al final del mensaje a esta iglesia dice, en el versículo 16, por tanto arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, la espada aquí en el capítulo 2, versículo 16, la espada de la boca de Cristo es un elemento de juicio. Luego, en Apocalipsis 19:15, cuando habla del Cristo victorioso que viene en el caballo blanco, que en su muslo dice Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, dice en el versículo 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, de nuevo en el capítulo 19, la espada de la boca de Cristo es un elemento de juicio. Versículo 21 de Apocalipsis 19. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Así que la espada de Cristo trae juicio a las naciones. Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que la espada que sale de la boca de Cristo es la palabra de Cristo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Lo mismo que ve Juan. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la espada de doble filo es la palabra de Dios. Y algo interesante es ¿por qué de doble filo? ¿Por qué de doble filo? Bueno, porque unos son penetrados con el filo de la salvación por la gracia de Dios, y otros serán penetrados con el filo del juicio eterno por la falta de arrepentimiento verdadero. Isaías 11:4, hablando del Mesías, también habla del rol de juicio que Cristo ejercerá con su boca. Juan 12:47 dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y luego dice, ¿qué es lo que lo va a juzgar? La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. ¿Qué quiere decir esto?
que Cristo regresará, el Cristo glorificado vendrá a juzgar la tierra con su palabra. El hecho de que usted y yo hemos escuchado la palabra de Dios nos convierte en responsables de obedecerla. El que no la ha escuchado no tiene responsabilidad tanto como el que sí la ha escuchado, pero finalmente todos tenemos responsabilidad porque la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, de tal manera que ninguno tenemos excusa para decir que Dios no existe, porque lo vemos su huella en la creación, en lo portentosa, gloriosa de la creación vemos su divino poder y deidad, como dice Romanos capítulo 1. Sin embargo, la palabra de Cristo, la que hemos escuchado, ella nos va a juzgar. Los que estamos en Cristo no tenemos juicio para condenación, porque Cristo nos ha librado de la condenación de la ley y nos ha dado la vida eterna. Pero los que no han rendido su vida a Cristo, esa palabra que ha escuchado usted le va a juzgar en el día final. Así que el segundo punto que encontramos aquí en el texto es que Cristo salva y juzga con su palabra. Por eso es tan grave escuchar y hacer caso omiso, porque eso que yo he escuchado me juzgará, quiéralo o no, créalo o no, lo dice la palabra y se cumplirá. Luego dice el versículo 16: su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. En Juan 8:12 Jesús le dice a ellos, a los discípulos, a los que le seguían: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, Él es la luz del mundo. Y digámoslo astronómicamente, ¿cuál es la luz del mundo? El sol. Entonces, Juan ve el rostro de Cristo como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Era como mirar directamente al sol cuando brilla en toda su fuerza. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que la luz de Cristo funciona como guía a la vida. Mateo 13:43 dice: entonces los justos, ahora ¿quiénes son los justos? Los que Cristo justifica, los que Cristo perdona, los que se arrepienten. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. O sea, los que siguieron la luz de Cristo serán iluminados por Cristo y resplandecerán como el sol en el reino de Dios. Curiosamente, ustedes recuerdan cuando habían 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, que el Señor llama aparte y se transfigura delante de ellos, o sea, les muestra su gloria venidera. Dice Mateo 17:2: delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En la transfiguración ellos vieron un adelanto del Cristo glorificado, y el adelanto incluía el rostro como el sol, tal cual lo ve Juan. Este simbolismo habla de la guía e iluminación perfecta y plena que Cristo da a la humanidad. Así que encontramos ya, primer punto, Cristo es la soberana autoridad sobre la iglesia. Tiene en su mano las 7 estrellas, los 7 pastores de las 7 iglesias. Segundo, Cristo salva y juzga con su palabra, porque de su boca salía una espada de la grande, fuerte y poderosa, de 2 filos. Y tercero, encontramos aquí que Cristo es la absoluta luz y guía de la humanidad. Cristo es la absoluta luz y guía de la humanidad. Y están dando ahora un programa muy interesante con Morgan Freeman, que se llama La historia de Dios. Y muestran los diferentes enfoques de las diferentes religiones y llevan a este hombre por todo el mundo, y él viaja de un lugar a otro haciéndole preguntas a diferentes personas de diferentes religiones y no logra ver la luz.
trata el cristianismo como otra más, otro camino adicional. Sin embargo, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. No dijo una luz del mundo, sino la luz. Luego en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, el único Dios verdadero, si no es por mí, dice el Señor. Así que Cristo es la absoluta luz y guía de la humanidad. Mire, usted puede intentar lo que quiera. Usted puede intentar irse detrás del dinero pensando que el dinero es la luz de su vida, y cuando lo alcance, si algún día lo alcanza, se dará cuenta que no es. Usted se puede ir detrás de los placeres de este mundo, se puede ir detrás de los vicios, se puede ir detrás del sexo ilícito, se puede ir detrás de cualquier cosa, se puede ir detrás de cualquier religión, puede seguir a un líder muerto como Buda, otro líder muerto como Mohammed, puede seguir cualquier religión que quiera, cualquiera, y todas lo llevan al mismo lugar, a la perdición, porque hay un solo camino, hay una sola luz, hay un solo guía de la humanidad, y ese se llama Jesucristo. Versículo 17. Cuando lo vi, o sea, Juan llega y dice: me volteé a ver quién hablaba, y fue como un ángel que anunció como voz de trompeta, y vio a este Cristo con la túnica blanca sacerdotal, con el cinto de oro, con los ojos como llama de fuego, con el pelo blanco hablando de su pureza, con los pies como bronce bruñido. Adicionalmente, en su diestra ve a los pastores, a las estrellas, que está asociada con los mensajeros. Adicionalmente, de su boca salía una espada, y luego ve que su rostro era como el sol. Entonces, después de que describe lo que vio, dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Tenemos dos opciones al contemplar el Cristo glorificado. Una es decir: qué lindo, qué interesante, qué curioso, buenos datos, está bueno para un concurso de datos, de preguntas curiosas. Salir después de haber contemplado en la Escritura al Cristo glorificado y seguir como siempre, sin ningún cambio, sin ninguna transformación, sin ningún efecto profundo en el corazón. La otra opción es como quedó Juan: caí como muerto a sus pies, caí postrado por completo, sin fuerzas absolutas, rendido totalmente ante semejante revelación. Y esa es la segunda opción. Podemos rendir nuestros corazones, podemos considerarnos como muertos delante de Él, como que no servimos para nada, como que no tenemos en nosotros mismos ninguna vida alguna, ninguna virtud, como que no somos suficientes en nosotros, sino que tenemos que postrarnos y caer como muertos a sus pies. Esa fue la respuesta de Juan. Esto es lo que se conoce como adoración. La adoración es la respuesta apropiada a la revelación. Jesucristo se revela, Juan responde apropiadamente, eso se llama adoración. ¿Y cómo respondió apropiadamente? Cayó como muerto a sus pies. Esta es una respuesta habitual de los profetas. Esto lo vemos también en Ezequiel. Es contemplar la grandeza, la gloria, la magnificencia del Cristo glorificado y reconocer que no hay de otra sino caer a la merced, a la disposición, a la misericordia y la absoluta gracia de Cristo, tirado como un muerto a sus pies, rendido por completo, postrado por completo a su soberana voluntad, a su gobierno y a su absoluta autoridad. Sin embargo, Él puso su mano derecha sobre mí. Otra vez la mano derecha. Pero luego no tenía las estrellas en la mano derecha, ahora puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas. ¿Por qué Juan no debía temer?
Bueno, porque Juan era de los de Cristo. Si no fuera de los de Cristo tenía que temer. Porque más adelante en Apocalipsis se dan unos anuncios terroríficos, se dan unos anuncios pavorosos, se dan unos anuncios de juicio absolutamente escalofriantes y el mundo debe temer. Pero aquí dice, no temas. La pregunta es, ¿debe usted temer porque no es de Cristo? ¿O debe usted estar tranquilo porque es de Cristo? El Señor pone su mano derecha, su diestra de autoridad, su diestra de poder sobre Juan y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. ¿En qué se basaba la razón por la cual Juan no debía temer? Porque él era el primero y el último. Ahora, ¿quién es ese? Isaías 44:6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, o sea, Jehová. Así dice Jehová, así dice el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Ahora, recordemos que en el tiempo antiguo no había resmas de papel, no habían fotocopiadores. Eso quiere decir que cuando un autor bíblico menciona, utiliza sinónimos y menciona diferentes palabras para hacer o decir lo mismo, es porque quiere demostrar algo de manera insistente. Y dice acá, así dice el Señor número 1, Rey de Israel número 2, su Redentor número 3, Señor de los ejércitos número 4. Aquí hay un énfasis muy grande. Y dice, yo soy el primero y yo soy el último. Ahora, ¿qué idea viene a nuestra mente? Lo primero y lo último, o sea, todo. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Está hablando Jehová, está hablando el Padre, está hablando el único Dios verdadero, está hablando el Dios de la Biblia, el único Dios que existe. Fuera de Él no hay ningún otro Dios. Nos podemos imaginar los dioses que queramos, pero no existen. Solo hay uno que existe y es este, el Señor, el Rey de Israel, el Redentor, el Señor de los ejércitos, el primero y el último. Luego dice Isaías 48:12 exactamente lo mismo, donde Dios declara que Él es el primero y Él es el último. Sin embargo, aquí en Apocalipsis capítulo 1, Jesús es quien está hablando. Y cuando pone su mano derecha sobre Juan, le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Juan sabía como buen judío quién era el primero y el último. Dios mismo. Cuando el Señor le dice no temas, yo soy el primero y el último, le está diciendo yo soy Dios. Yo soy Dios. Isaías 44:6 dice que fuera de Él no hay Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios pequeñito. Contradicen Isaías 44:6 porque solo hay un Dios verdadero, no hay un Dios grande y otros dioses pequeñitos. Y aquí lo que está diciendo Cristo es que Él es Dios mismo. Dios mismo. Yo soy el primero y el último. Yo soy Dios. Así que es claro que el Señor Jesucristo no solamente es el soberano sustentador del universo y de su iglesia, Él es también el sustentador personal de sus hijos. Su trato con Juan fue un trato individual, fue un trato delicado, fue un trato tierno. Le dice no temas, tú no tienes por qué temer, tú eres mío y yo soy Dios hecho hombre. La pregunta es si usted tiene por qué temer. Porque si usted no es un hijo de Dios y solamente los que creen en Cristo y le recibieron, como dice Juan 1:12, solamente ellos son hechos hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios. Esa idea de que todos somos hijos de Dios es un error teológico, es un error bíblico, porque la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, todos somos creados por Dios, pero solo los que creen en Cristo, solo los que le reciben son sus hijos.
Y si usted no es un hijo de Dios, si usted no ha rendido su vida a Cristo, si usted no ha entregado su corazón a Cristo, si usted no vive para Cristo, si usted, la palabra de Cristo no es lo que lo guía, lo que lo rige, no es su autoridad, entonces usted tiene por qué temer. Y usted hoy debería rendirse como Juan, caer como muerto delante de Cristo, pedirle perdón y recibir el regalo que Él ofrece de vida eterna. Versículo 18. En el versículo 18 Cristo une todo lo que está mostrándole a Juan, una revelación que con razón Juan dice: veo a uno semejante al Hijo del Hombre, veo uno que se parece a Jesús, pero es que no logro identificarlo. No logro identificarlo. El pelo blanco, los ojos como llama de fuego, rostro como el sol, su túnica blanca de sacerdote, de sumo sacerdote, cinto de oro, pies como bronce bruñido, refulgente. En su diestra tiene 7 estrellas y está en medio de 7 lámparas. No sé quién es. Jesús se identifica, versículo 18, y une su revelación con los hechos históricos, con el Cristo histórico, con el Cristo real. Dice acá, versículo 18, y el que vive y estuve muerto. Juan, yo fui al que crucificaron. Yo fui al que pusieron en la tumba de José de Arimatea. Yo fui el que envolvieron. Yo fui el que metieron allí. Yo fui el que crucificaron, al que no le partieron las piernas, sino que le atravesaron la lanza y salió agua de su costado. Ese soy yo. Ese soy el que me estoy revelando a ti, Juan. Yo soy Dios, el que crucificaron, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Ya nadie podrá hacerme daño alguno, porque ahora estoy glorificado. Es básicamente lo que está diciendo Jesús. Y dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, aquí Cristo no deja duda alguna de quién es. ¿De quién es esta revelación? El que Juan le parece como el Hijo de Dios, el Señor le dice: no, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios hecho hombre, yo soy el que crucificaron, pero que ahora vive por los siglos. Mire, ninguna religión sigue a un profeta vivo, ninguna, solamente el cristianismo bíblico. Nosotros no seguimos a un líder muerto, no seguimos a un profeta muerto. Usted puede ir a la que supuestamente es la tumba en Jerusalén y no va a encontrar el cuerpo de Jesús, pero usted puede ir y visitar la tumba de Mohammed o de Mahoma, puede ir a la tumba de Buda, puede ir a la tumba de los grandes profetas falsos, mentirosos, pero usted no puede encontrar el Cristo, el cuerpo de Cristo, porque Él vive para siempre y está sentado a la diestra del Padre y regresará otra vez, pero ya no como ese Cristo sufriente, ya no como ese Cristo al cual enjuiciaron, sino que ahora vendrá como el Todopoderoso a enjuiciar la tierra. Dice acá, es escrito: y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Bueno, la muerte es fácil entender qué es. El Hades tiene 2 usos, uno genérico y uno técnico. El uso genérico es el lugar de los muertos, básicamente. Sin embargo, en Lucas 16, Jesús mismo diferencia el Hades de manera específica como el lugar de tormento que luego será echado al final de Apocalipsis al lago de fuego y azufre, o sea, al infierno. O sea que el Hades es como una antesala de sufrimiento, donde están todos los que no creen en Cristo, todos los que murieron sin Cristo. No hay cómo salir de allí, es lo que explica Jesús en Lucas 16. No es un lugar intermedio como el purgatorio, no, simplemente es un lugar definitivo, pero en cuanto a su tormento, y luego serán sacados de allí, enjuiciados en el juicio del gran trono blanco y luego echados al lago de fuego y azufre, y el Hades también será echado ahí. Pero aquí Jesús lo que está haciendo es alusión a nivel genérico. Yo tengo las llaves de la muerte y de la esfera de la muerte, del Hades, del lugar de la muerte. Yo soy el que tengo las llaves, yo soy el que tengo el dominio, yo soy el que resucité, yo soy el que tengo la potestad, la autoridad y el control absoluto de la muerte y del dominio de la muerte. Esto nos lleva al cuarto punto. Cristo es el eterno,
y divino Salvador personal. Eterno, ¿por qué? Vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos. O sea, preexistente, murió en su encarnación, pero vive para siempre, o sea, es eterno. Es divino, ¿por qué? Porque Él declara algo que solo podría declarar Dios, que Él es el primero y el último. O sea, es el eterno y divino Salvador personal. Tuvo ese trato directo con Juan y lo tiene también con nosotros. El Cristo de gloria está disponible hoy para salvarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad. Versículo 19 dice: escribe pues las cosas, dos puntos. No están los dos puntos en el texto, yo los pongo acá. Vamos a ver tres cosas que Jesús le dice a Juan que escriba. Primera, las cosas que has visto. O sea, capítulo 1, revelación de Jesucristo. ¿Qué has visto? Al Cristo glorificado, escríbelo. Número 2, las cosas que son. O sea, la era en la que se encontraba Juan y las que han de suceder después de estas. Resulta que los capítulos 2 y 3 son los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Así que las cosas que has visto, capítulo 1, revelación de Jesucristo. Las cosas que son, la era de la iglesia, capítulos 2 y 3. Y las que han de suceder después de estas, después de la era de la iglesia, capítulos 4 al 21. Así que el versículo 19 nos sirve como un índice al libro de Apocalipsis. Un índice general. Las cosas que has visto, capítulo 1, Cristo glorificado. Las cosas que son, capítulos 2 y 3, mensajes a las iglesias. Y capítulos 4 al 21, las cosas que han de suceder después de estas. A partir del próximo mensaje entramos al capítulo 2 y vamos a analizar uno a uno el mensaje a cada una de las 7 iglesias. Y vamos a empezar el próximo domingo con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Este mensaje de Apocalipsis tiene como propósito revelar a Jesucristo y revelar a sus siervos, a su pueblo, a sus hijos, las cosas que han de suceder pronto. Pronto no tiene necesariamente el significado de rápidamente después de que le habló a Juan, han pasado 2000 años, sino las cosas que han de suceder, como dicen en inglés, next, las que siguen. Lo que viene en el calendario de Dios, lo siguiente en el calendario de Dios. Así que, hermanos y amigos, es hora de que nosotros entendamos que el Cristo que está sentado a la diestra de Dios es muy diferente al Cristo que hemos estado acostumbrados a ver en nuestro pueblo latinoamericano. Es muy distinto un Cristo crucificado que parece que necesita más ayuda de nosotros que nosotros de Él. Es muy diferente a un Cristo caído. Es muy diferente a ese Cristo necesitado. El Cristo que vive, como Él mismo lo dice. El Cristo que reina, el Cristo sentado a la diestra del Padre. El Cristo que vemos aquí, que es el que debemos conocer. Ese Cristo es el que necesitamos nosotros. Es al que debemos rendirnos y es en el que debemos confiar. Así que tenemos los 4 puntos en este texto. Primero, Cristo es la soberana autoridad de la iglesia, no lo olvidemos. Segundo punto, Cristo salva y juzga con su palabra. Tercer punto, Cristo es la absoluta luz y guía de la humanidad. Y cuarto punto, Cristo es el eterno y divino Salvador personal.